pero vamos a buscar estos versículos para poder meditar en ellos. Y leemos Job capítulo 42 desde el verso 1 y leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego, y hablaré. Te preguntaré, y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en cenizas. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temnanita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahora pues tomaos 7 becerros y 7 carneros e id a mi siervo Job, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz temnanita, también Bildad suita y Sofar naamita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Hasta ahí leemos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, Dios de los cielos, a también nosotros ver el final de nuestras luchas, nuestras pruebas, y alcanzar esa victoria, esa restauración y esa restitución, Dios, que nosotros creemos, cada cristiano, cada creyente, creemos, Señor, en tu poder, Dios, para aún hacer las cosas más grandes y más maravillosas de lo que aún entendemos. Manifiéstate en este lugar, Dios, te lo pedimos y te damos las gracias porque te lo pedimos por Jesucristo, quien murió y resucitó para darnos vida. Amén y amén. Gloria a Dios. Toma asiento, hermano. El Señor ponía en mi corazón el recordar aquello que sucedía en la vida de Job. Y uno entiende que muchas veces en la vida de todos los hombres no existe ningún ser humano que pase por este mundo y que no tenga pruebas. No existe ningún hombre, ninguna mujer que no pase por momentos tan crudos como los que describe la palabra de Dios que le sucedieron a Job. Porque Job fue un hombre que fue perdiéndolo todo, que poco a poco perdió todo. Y digo poco a poco porque si bien la Biblia describe que fue en realidad una prueba tras de la otra, fue perdiendo las cosas, pero bueno, cuando uno entiende que Job perdía algo, quizás pensaba, bueno, me queda esto otro, pero poquito a poquito, cuando quiso acordar, había perdido su bienestar económico, había perdido su familia y aún estaba en un quebranto de salud. Y yo creo que el libro de Job simboliza lo que muchas veces sucede en la vida aún de los cristianos. La Biblia relata que Job era un creyente, que Job era un hombre que creía en Dios, que Job era un hombre que oraba y que aún la Biblia lo describe a Job como un hombre que agradaba a Dios, realmente le agradaba lo que era la vida de Job. Pero sin embargo vemos que Job también pasó por esas luchas, por esas pruebas, y no solamente por luchas pequeñas, sino que en realidad la Biblia describe cómo Job sufrió aún hasta el máximo ese gran quebranto de salud que fue allí cuando pasaba y transcurría el tiempo. Uno entiende que Job, si bien al principio de la prueba él comenzó diciendo, bueno, Jehová dio, Jehová quitó, y él decía, sea el nombre de Jehová bendito, pero sin embargo nosotros sabemos que la prueba fue cada vez quebrando más y marcando más la vida de Job. Job era un hombre que describe en la palabra de Dios que realmente era un hombre justo,
La Biblia habla en el comienzo allí del libro de Job y cuando relata que era un hombre de familia, un hombre que dice que era perfecto, recto, temeroso, apartado del mal. Era lo que uno quizás, la vida de una persona que uno dice, bueno, intachable. A los ojos humanos, seguramente que esta vida era intachable, pero sin embargo, aún a pesar de todo eso, Dios permitió que llegara la prueba sobre su vida. Y no fue una prueba sencilla de superar. No fue una prueba que él pudiera quizás pensar que iba a ser fácil, que ni de corto tiempo, sino que conociendo la historia de Job, como hoy decíamos, él había ido perdiendo todo. Y si bien él comenzó en la prueba, la comenzó como un hombre que parecía que podía soportar y que parecía que aún cuando fue tentado a negar a Dios, sin embargo, Job dice que no negó a Dios, todo lo contrario, él aún dice que entendía que de Job entendía que de Dios también venía la prueba sobre su vida. Pero yo creo que en la medida en que el tiempo iba pasando y Job, en lugar de ser alentado o animado por sus amigos, lo veíamos que los amigos lo cuestionaban. Y yo siempre miro la historia bíblica porque uno ve esos hombres y sabemos que los hombres de los que cuenta la Biblia eran hombres como nosotros, ¿verdad? Eran seres humanos, como cualquiera de nosotros, con un pasar, con una vida, con sentimientos, con familias, con trabajo, con desvelos. Y no es que fueran sobrehumanos, porque uno tiende a mirar en la Biblia a aquellos hombres de Dios y en cierta manera como decir, bueno, parece como que hubieran sido distintos, mientras que estuvieron aquí en la tierra eran hombres como nosotros. Así lo describe la palabra de Dios aún del gran profeta Elías, que dice que aunque hacía descender fuego del cielo con su oración, aún así era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. ¿Vos sos una persona, un hombre, una mujer apasionado o vivís la vida así como muy pasajera? Qué bueno cuando vos te apasionás por algo, ¿verdad? Y si vos te apasionás por Dios, qué bueno que vos quieras ir con Dios hasta el final. Y aún si hay en tu vida algún cuestionamiento o algo, vos estás esperando en Dios que Dios te dé respuestas y vos seguís buscando las respuestas de parte de Dios. Y yo veo a este hombre, a este Job, que comenzó muy fuerte en la prueba, pero empezó a decaer. Esos amigos que aparentemente vinieron a consolarlo, en lugar de consolarlo parece que le daban como que más palo, ¿verdad? En lugar de consolar, ¿para qué son los amigos? Los amigos son como para acompañarnos, ¿verdad? Los amigos son como para aún escucharnos y bueno, cuando muchas veces quizás tengan algo que decir, pero qué importante que puedan estar allí y nos hagan sentir que si nosotros sufrimos, ellos están ahí para acompañarnos aún en el sufrimiento. Y estos amigos, en lugar de serle de ayuda a Job, era como que más lo hacían sentir más dolido. Y llegó el momento en que Job en realidad había ido perdiendo quizás esa sensatez que lo acompañaba al principio de la prueba y que decía, bueno, Jehová dio, Jehová quitó, sea su nombre bendito. Y empezó a querer justificarse porque quizás como muchos hombres cuando pasan por la prueba dicen, pero ¿yo qué hice? ¿Verdad? ¿Yo qué hice para estar en medio de este problema? Tengo problemas, quizás personas que tienen problemas con la familia, con sus hijos. ¿Cuántas veces escuchamos a madres o a padres que dicen, mis hijos ni me llaman para saber cómo estoy? A mis hijos ni les interesa si estoy triste o si estoy bien. Y sin embargo, ¿cuántas madres o padres vivieron largos años de su vida en función solamente de sus hijos? Y sin embargo luego sienten que los hijos los abandonan, los dejan solos. Y cuántas veces nosotros vemos, ¿verdad? Que los hombres que nos fallan, pero Dios no falla. Y aún hombres y mujeres que quizás pensamos, hicimos
a nuestro alcance, o aún muchos que piensan, yo hice todo bien, ¿por qué ahora estoy en esta situación? ¿Cuántas personas que quizás no cobran conciencia de lo que en realidad ninguno de nosotros somos perfectos? Y qué importante que es que nosotros, si hicimos cosas bien, sigamos haciendo las cosas bien. ¿Amén? Porque nosotros no creemos que porque hiciste una cosa bien eso te justifica para hacer otra mal. A veces hay por allí algunos, ¿verdad?, religiosos que dicen, bueno, la obra buena del día y la obra mala del día, como que aquello compensara, y eso no es así, ¿verdad? Nosotros tenemos que esforzarnos por seguir haciendo las cosas en la forma correcta, cosa que no es sencilla, que no es fácil. Muchas veces el enemigo nos entorpece, pero como yo veía a Job como ese hombre que había empezado a quebrarse y a considerar en su vida que era injusto lo que le estaba pasando, y él había empezado como que a rebelarse contra Dios, y en su corazón él había empezado a contender aún con Dios, hasta que Job llega al momento en que Dios comienza a hablarlo, a confrontarlo y a mostrarle que había tantas cosas que Job no conocía. Qué bueno cuando nosotros vemos que Job, lo que leíamos de este capítulo 42, es que Job confiesa y él dice, hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí. Yo creo que luego de que llegó a encontrarse a Dios realmente, dejó de justificarse y Dios le empezó a mostrar que todo aquello que Job pensaba que era algo que lo enriquecía, que él tenía sabiduría en la vida. Si vos lees los capítulos de Job, él dice, bueno, porque yo ayudé al pobre, porque nunca dejé pasar la injusticia por delante de mí, porque nunca le hice daño a nadie. Había empezado como a considerarse como ese hombre que en realidad lo que hacían eran obras perfectas, pero la Biblia nos enseña que nuestras obras, buenas obras, tienen que acompañar nuestra fe, pero que nosotros tenemos que acercarnos a Dios y las buenas obras no nos justifican, sino que en realidad el que nos justifica es Dios, porque Él es santo y 3 veces santo, y todas nuestras justicias delante de Dios son como trapo de inmundicia. Amén. Llegar a entender y a reconocer eso, a mí me ha costado muchísimo, mucho tiempo, muchos años. Porque uno viene aún entendiendo y en esa escuela de que lo importante es que uno haga las cosas bien. Yo fui enseñada aún en mi educación, si bien no me educaron en una familia que practicara ninguna religión, pero uno entiende esa enseñanza de que de hacer las cosas de una manera correcta. Pero a veces pensamos que hacer las cosas bien nos van a justificar y nos van a justificar delante de Dios. Pero la Biblia dice que todas nuestras justicias delante de Dios, que Dios es santo, todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Porque no podemos, y nunca, qué importante que es entender que no podemos comparar la santidad ni el buscar hacer las cosas bien de ninguna persona con lo que es la santidad de Dios. Amén. La santidad de un Dios que está en los cielos y que se quiere revelar a nuestra vida como un Dios que nos ama, aunque tengamos errores. Él nos ama, Él quiere en realidad darnos su ayuda. Y Él quiere que nosotros aprendamos a apoyar nuestra vida en Él. Y es importante que nosotros podamos aún, si bien Dios habla de que las obras son importantes para testificar nuestra fe, nosotros tenemos que en realidad demostrar nuestra fe, mostrarla, nuestra fe por las obras.